Bueno, pues esta mañana también nos acompaña en esta mesa José Antonio Pérez, que es editor de deportes del Buenos Días Canarias. José Antonio, ¿qué tal? Bueno, está una parte que es la parte deportiva, pero vamos a empezar analizando lo que está dando de sí este juicio. ¿A ti qué te parece con la última declaración, Luis de la Fuente? ¿Qué te parece que al final termine estando imputado? Quizás, ¿no? Yo creo, buenos días, que Luis de la Fuente ayer, quizás con poca preparación de cara al juicio, por parte de sus asesores jurídicos, se debatía entre quedar bien con la sociedad y quedar bien con su ex jefe, Luis Rubiales, que fue quien lo nombró seleccionador nacional, recordemos en su momento. Entonces, creo que metió la pata, porque yo no soy nadie para juzgar, para eso está el juez, sí. Pero quizás bastaba con decir que estaba en esa reunión por orden de su jefe, para formar parte de un gabinete de crisis. Sí. Y a partir de ahí, puedes decir que estabas de acuerdo o no estabas de acuerdo. Lo normal es que diga que no estaba de acuerdo con lo que se decidió en el gabinete de crisis. Pero bueno, cada persona es cada persona, y Luis de la Fuente ayer creo que pasó un mal trago con este asunto por esas declaraciones que hizo ante el juez. Sí, porque por contextualizar un poco, se creó pues ese comité de crisis, varios testigos citan que él estaba presente también, pues para ver un poco pues qué iban a hacer, ¿no? con este tema del beso no consentido a Jenny Hermoso, y al final ha dicho que no ha tenido nada que ver y que él no estaba, ¿no? Por falso testimonio podría llegar a estar imputado. ¿Y qué te parece también el ex jefe de comunicación, que le tuvieron que llamar la atención, el juez le llamó la atención pues por un poco la forma que tenía de estar contestando en el juicio, ¿no? A mí me sorprendió porque conozco a Pablo García Cuervo, ¿sí? Al exdirector de comunicación de la Federación. En esta casa hemos hablado en repetidas ocasiones con él por distintos eventos que ha organizado la propia Federación, tanto en los campeonatos de Europa como en el del mundo, para solicitar entrevistas o cuando ha habido presencia de la selección en Canarias. Y me sorprendió porque es un hombre que habitualmente se maneja con buenos modales y es muy atento y muy educado. Ayer creo que perdió los papeles en ese juicio, quizás un poco enfadado por la reacción del juez, o por cómo le preguntaba la abogada de la parte contraria, y me sorprendió, sinceramente me sorprendió desagradablemente, porque no me esperaba esa reacción por parte suya, e incluso estoy de acuerdo con la forma de advertirle que tuvo el juez durante el juicio. Sí, el juez le dijo eso, que quiere saber las cosas con claridad y no con chulería, porque una pregunta de una abogada, él le contestó algo así como: usted debería saberlo si se ha preparado el juicio. Entonces vemos pues que la actitud que ha tenido Luis Rubiales, que mucha gente pues la califica de chulesca, vemos a su ex jefe de comunicación también con esa actitud. No sé cómo se las ha manejado durante todos estos años la Federación de Fútbol Española. Es que la Federación de Fútbol Española tiene una historia bastante peculiar, ¿no? De hecho, desde los tiempos de Pablo Porta, allá por la década de los 70, solamente Luis Rubiales, que a propósito nació en Canarias, aunque fue, digamos, nacido en Canarias pero criado en Jaén, Luis Rubiales fue el segundo elegido por votación en esa federación. Los demás han sido designados a dedo. Después de Pablo Porta vino Ángel María Villar, que ya sabemos cómo está, junto al tinerfeño Juan Padrón, pendiente de un juicio en la Audiencia Nacional por el caso Sule. Luego vino Pedro Rocha, después de Luis Rubiales, que fue su vicepresidente en la Federación y que procedía de la Federación de Extremadura, también inhabilitado por haber cesado al secretario general. El Tribunal de Arbitraje Deportivo lo cesó porque no eran formas y lo inhabilitó con 2 años. Y ahora está el caso de Rafa Luzán, que es el actual presidente, que procede de la Federación Gallega y que antes fue presidente de la Diputación de Pontevedra. Sí, y que hoy precisamente va a ir al Tribunal Supremo. Es que aquí llega para todos lados. Hoy, ¿por qué va al Tribunal Supremo en concreto? Por un recurso que presentó, ¿no? Sí, efectivamente. Hay un caso que data de 2022 en el que se le acusa de presunta prevaricación por unas obras que aprobaron durante su etapa en la Diputación de Pontevedra cuando era presidente, y que luego, siendo presidente de la Federación Gallega, volvió a otorgar casi 90.000 euros para la misma obra. Eso fue en la Audiencia Provincial de Pontevedra primero y la Audiencia Nacional después, pues se le acusó, se le inhabilitó por 7 años, y él ha recurrido esa inhabilitación y hoy la estudia el Tribunal Supremo. Pueden pasar dos cosas: que no pase nada, que al final el Tribunal Supremo lo archive, que no decrete su culpabilidad, o que sí lo considere culpable, que vaya a juicio, y entonces tendrá que abandonar la Federación Española de Fútbol, porque la ley del deporte es muy clara en este aspecto. Están dando noticias desde el mundo, desde el punto de vista judicial, están dando noticias el mundo deportivo pues todos los días. Paco, Eduardo, no sé si algo que quieran comentar sobre el juicio que estamos siguiendo. Hoy va a declarar Misa Rodríguez, que es la portera canaria de la selección, también el hermano de Jenny Hermoso. A mí me gusta mucho el fútbol, me encanta el deporte del fútbol, pero creo que lo que hay detrás, entre bastidores, es sucio, oscuro.
oscuro, no solamente por la organización del fútbol español, sino también por los valores que se inculcan en la base de este deporte. Y uno de esos valores es la falta de empatía hacia los demás y el afán de superioridad individualizado sobre los demás, ¿no? Que existe mucho en el fútbol, es moneda de cambio constante. A mí me encanta ver el fútbol base y en el fútbol base se observa el comportamiento individualista de los jugadores y la falta de valores en equipo, cosa que no sucede en otros deportes que también son de equipo, como el baloncesto o el waterpolo o el rugby, deportes en donde prima el compañerismo y la solidaridad. En concreto, también me encanta el seleccionador nacional de fútbol como seleccionador. Pero como persona creo que, bien decía José Antonio, tiene dos máculas. Una es cuando aplaudió en la claque de la Asamblea de la Federación de Fútbol a Rubiales, cuando dijo, como San Pedro, 3 veces que no iba a dimitir. Y la segunda, ayer, cuando tuvo que ser llamado al orden por el juez, porque entendió que aquello no era un juicio, sino pensaba que era una rueda de prensa en la que él, acostumbrado a las ruedas de prensa del ámbito deportivo, puede decidir cuál es la pregunta y qué es lo que quiere responder. Allí estaba en sede judicial y el juez hizo bien en remarcarle que tenía que responder a las preguntas y que tenía que hacer, decía José Antonio, oye, se debatía entre quedar bien con la sociedad o quedar bien con la Federación de Fútbol. Tenía que quedar bien con la verdad, tan sencillo como eso, decir la verdad. Estaba en condición de testigo y tenía que responder a las preguntas con asertividad y diciendo la verdad. Paco, ¿tú qué destacarías del desarrollo de este juicio? A ver, a mí no me gusta el fútbol. Yo de pibe, a mi padre tampoco le gustaba y no me aficioné. Y la verdad es que no he visto un partido de fútbol en mi vida. Yo sé que resulta un poco chocante decirlo, no he visto ninguno. Sí, me enteré de la existencia del señor Rubiales cuando se produjo el escándalo por este incidente, esta agresión, ¿no? Realmente yo creo que el juicio responde a lo que es un juicio contra una panda de señores que están muy crecidos y muy creídos y que todavía no se han dado cuenta de que uno de ellos ha cometido un delito. Es cierto que este es un país de pandereta, es un país de escándalo donde todo se exagera. A Rubiales le piden 2 años y medio de prisión, le pide el fiscal, y yo lo que me pregunto es si al final condenan a Rubiales con 2 años y medio por una agresión sexual de este tenor, qué es lo que tendríamos que hacer con las violaciones de la manada o qué tendríamos que hacer con un asesinato de una mujer, ¿no? Es decir, en este país a lo mejor las cosas están un poco desproporcionadas. Y sí quiero decir una cosa, la clave de toda esta historia, desde mi punto de vista, es el hecho de que, me parece que lo dijo la mujer agredida, es el hecho de que la agresión se produce por parte de una persona que está en una situación de poder sobre ella. Sí, esa es la clave de todo este asunto. Y eso podría haber ocurrido en cualquier otro sector. Pero es tradicional que dentro del mundo del fútbol haya un exceso de testosterona, me da la impresión. Y en general en la mayor parte de los deportes de contacto, los deportes de competición. Y una sensación, ¿no?, de impunidad también. Y una cierta sensación de impunidad. Esa idea de que pase lo que pase, tengo el poder, pase lo que pase, no voy a ser inculpado en nada. Y yo creo que el señor Rubiales se equivocó con la agresión y con la posterior reacción, esa presión denostada por tratar de evitar la denuncia de Jenny Claro, Hermoso. por eso también está el tema de las coacciones por parte de otros miembros, ¿no?, de la Federación. José Antonio, ¿cuál es el ambiente real? No sé, a ti, lo que te llega a ti dentro de la Federación, ¿cómo ha sido? Porque lo que nos llega es un tanto machista, evidentemente, y esos comportamientos. A Luis Rubiales no se le está juzgando por el gesto que tuvo en el palco, pero evidentemente agarrándose su entrepierna, es que, no sé, y luego viendo la actitud que tienen dentro del juicio, ¿da la impresión de que hay cierto machismo? Es que el machismo sigue instalado, ¿eh? Y esa es la preocupación en el gobierno, en quienes gobiernan este país, en los políticos y en el mundo del fútbol, ¿no?, tanto a nivel nacional como internacional. Recordemos, haciendo un poco de memoria, que fue la FIFA la que inhabilitó a Luis Rubiales antes de que lo hiciera el Consejo Superior de Deportes. Lo inhabilitó 2 años. Fue la FIFA quien sacó a Luis Rubiales de ese cargo porque no reaccionaba el gobierno, que reaccionó a posteriores. Hubo un sindicato, FUTPRO, que amenazó con que 81 jugadoras de las españolas no estaban dispuestas a ir al combinado nacional si seguía Luis Rubiales de presidente. A partir de ahí se montó un terremoto de carácter nacional e internacional que incluso visibilizó un montón de situaciones que no estaban
que no eran ni conocidas. Por ejemplo, por resumirte rápidamente, un 73% de jugadoras de primera división en Sudamérica se declararon haber experimentado algún tipo de acoso sexual durante su carrera deportiva. Un 73%. Hubo otro caso en el seleccionador de Zambia, que fue apartado por la FIFA por acosar a sus jugadoras antes de ese Mundial 2023 e incluso se le prohibió la visa para entrar en los Juegos Olímpicos de París 2024 porque seguía en su cargo. Madre mía. Al final fue sustituido del cargo. Hay casos como el de Irlanda, en el que también en la década de los 90 las jugadoras irlandesas denunciaron acoso, o en Inglaterra, donde en el Fulham, equipo que presidía el empresario ya fallecido Mohamed Al-Fayed, su capitana declaró que había sido acosada por el empresario. O sea, que vemos que se repite ese comportamiento en otras selecciones y en otros países. Estamos mirando, José Antonio, estamos viendo, esta es la imagen que nos está llegando en directo. La persona que está declarando en este momento, no sé si será el hermano de Jenner Hermoso, enseguida lo vamos a confirmar, que estaba prevista su declaración el día de hoy. Este es José María Timón. José María Timón, sí, exactamente de quién se trata él y qué cargo ocupa. Él era director del gabinete de Luis Rubiales en la Federación Española de Fútbol, está declarando, como también declarará hoy Rafa Hermoso, el hermano de Jenny Hermoso, o como Misa Rodríguez, la Gran Canaria portera del Real Madrid, que ayer jugó con el Real Madrid en San Sebastián, viajó anoche y hoy se presenta también en el juicio que se está celebrando en Madrid. Sí, y justamente detrás de ti vemos pues ese pequeño cuadrado donde está la imagen pues de Luis Rubiales siguiendo este juicio acompañado por su abogado. ¿Qué te está pareciendo la actitud de Luis Rubiales durante el juicio? Pues la de una persona acorralada. El primer día de juicio fue llamada su atención precisamente por no parar de hablar y hacer gestos durante el juicio, ¿no? Es una persona acorralada que seguramente recibirá una sanción, no sé exactamente qué es lo que van a decidir la autoridad judicial, pero desde luego se merece un escarmiento. No sé qué tipo de escarmiento, ya lo ha tenido con la inhabilitación, porque si hablábamos antes de testosterona, sí, el líder de la testosterona fue él. Recordemos que no solamente fue el beso a Jenny Hermoso, sino que antes del beso en el palco de honor, junto a la reina Leticia, se llevó las manos a sus partes para festejar aquel triunfo en el Mundial en el Mundial de 2023 femenino. De cualquier manera, independientemente de la condena, no sé si lo comparten Eduardo y Paco, que ya hay una condena social a este tipo de actitudes, que no es normal que tu jefe coja así en un momento de euforia y de celebración y te dé un pico. Desde luego que hay una condena social. De hecho, yo creo que lo que demostró este suceso fue que la sociedad reacciona ante este tipo de cuestiones de una manera intensa. Es cierto que esa reacción sin duda fue estimulada por el hecho de ser un personaje de extraordinaria relevancia nacional, ¿no? Y también por el afán cainita que se mueve siempre dentro del mundo de las personas hiperconocidas, ¿no? Yo estaba escuchando antes el catálogo de méritos al que se estaban refiriendo cuando nos contaban cuál era la situación, y lo que digo es que a lo mejor sería más fácil hacer una relación de aquellos equipos o aquellos lugares donde no se producen situaciones similares. Probablemente en el deporte español haya un antes y un después de Rubiales, y ese es el elemento fundamental de este suceso, de esta agresión, que probablemente trace una raya entre lo que antes se consideraba normal y lo que ahora ya no se considera normal. Ojalá sea así, porque lo que vemos todavía es que existe cierto paternalismo en el deporte femenino y cierta tutela por parte de los hombres. La semana pasada, sin ir más lejos, la presentación de la final de la Copa del Rey femenina de fútbol la protagonizaban dos hombres, los dos entrenadores de ambos equipos femeninos. Se ha normalizado que los hombres tengan una posición de tutela, de superioridad sobre el ejercicio deportivo de las mujeres, y no a la inversa. Es extraño ver a una mujer árbitro, ver a una mujer entrenadora, es inédito ver a una mujer entrenadora en los grandes equipos masculinos de fútbol o de baloncesto, y esto hay que cambiarlo. Pese al caso Rubiales, todavía la semana pasada veíamos esta situación de hegemonía de lo masculino en el deporte femenino. Y tardará. Y por otra parte, sí, hay que recordar que efectivamente hubo una reacción de la sociedad española, pero que vino después de la reacción de la sociedad internacional, que primero, como recordaba José Antonio, vino la desaprobación de la FIFA, la desaprobación de muchos países, para que después en casa nos diéramos cuenta de que lo que había sucedido con Rubiales no estaba bien. Bueno, ¿y cómo ha plasmado esta conversación Pepe Farruco? Pepe, adelante, cuéntanos. ¿Qué has Bueno, he utilizado la figura de Naranjito, que fue la mascota del Mundial 82 de España, y dice: con el caso Rubiales, España volverá a ser mundial.
mundialmente conocida por la chulería de los dirigentes de nuestro fútbol. Pues mira, yo creo que quedó bien plasmado, ¿no, José Antonio? Naranjito, que era la mascota del Mundial 82 cuando gobernaba la federación, Pablo Porta, recordemos, un insigne periodista deportivo, le llamaba Pablito Pablete, José María García. José Antonio, nosotros vamos a seguir con otros temas, pero queremos agradecerte que nos hayas acompañado esta mañana analizando desde el punto de vista, pues tanto pues de lo que está ocurriendo, social, jurídico y desde el punto de vista deportivo, este juicio. Cuéntanos. Un placer. Solamente decir al hilo de lo que decían nuestros contertulios, que efectivamente hay un antes y un después de este caso. Por ejemplo, la Federación Tinerfeña de Fútbol y también la Federación de Fútbol de Las Palmas han puesto a andar un proyecto que se llama Talento Femenino, en el que se está percibiendo el enorme potencial femenino, desde las niñas pequeñitas hasta las adultas, para practicar el deporte del fútbol. Ha sido una iniciativa que incluso van a copiar a nivel nacional y que se está desarrollando en Canarias. Bueno, pues dando ejemplo también desde aquí, desde nuestro archipiélago. Gracias, José Antonio. Gracias a ti.